puede volar, detener trenes con una mano y escuchar susurros desde el otro lado del mundo. Pero aquí la pregunta más interesante no es lo que puede él hacer o no, sino por qué lo hace. En la nueva película de James Gunn podemos explorar a un Superman que no solamente es un superhéroe, sino un hombre con heridas, dilemas y contradicciones. Y este video no es una crítica de cine, sino una exploración psicológica. Superman salva por amor, por convicción o por necesidad emocional. ¿Es altruismo o un intento desesperado de redención? En este video vamos a hablar de la culpa, del arquetipo de Salvador, de la responsabilidad y lo que significa cargar sobre tus hombros a un mundo que no es el tuyo. Clark Kent es el último hijo de Krypton, y aunque nació en el núcleo de una familia amorosa en Kansas, no escapa de una verdad fundamental. Es el último sobreviviente de su planeta. Y desde una mirada psicológica, este hecho podría activar lo que se conoce como la culpa del sobreviviente. Y este fenómeno ocurre cuando alguien que ha sobrevivido a alguna tragedia se siente inconscientemente responsable de los que no lo lograron. En Superman esta culpa no se expresa con palabras, pero lo podemos ver con actos. Salva a todos los que puede todo el tiempo. No descansa. Su altruismo podría ser en el fondo una necesidad de compensar lo inconmensurable, el haber sobrevivido. Esta idea es coherente con la historia de muchas personas que han vivido tragedias masivas y luego dedican su vida al servicio. Y esto no es solo un acto de bondad, sino un intento de darle sentido a su sufrimiento. Carl Jung habló de los arquetipos como patrones universales de comportamiento, y uno de los más poderosos es el arquetipo del Salvador. Es la figura que sacrifica su vida por los demás, la que carga el peso del mundo en sus hombros. Y aquí Superman encarna este arquetipo en la perfección, pero como Jung nos advertía, toda luz proyecta una sombra. Entonces, ¿cuál es la sombra de Superman? Podríamos pensar que puede ser el miedo a su propio poder, o tal vez, si no lo canaliza bien, pudiera convertirse en una fuerza destructiva, o tal vez en el fondo es un resentimiento inconsciente hacia la humanidad. Lo necesita, pero nunca lo entenderá completamente. Él se esfuerza por ser uno más, pero siempre será distinto. La sombra también puede manifestarse en la forma de un complejo de superioridad moral. Aquí Superman podría llegar a creer que solo él sabe lo que es correcto, y esto no lo convertiría en un superhéroe, sino en un dictador benevolente, un dios con buenas intenciones, pero sin redención de cuentas. Un ejemplo cotidiano de este arquetipo se puede ver en personas que siempre quieren ayudar a los demás, incluso cuando nadie les ha pedido ayuda. Y a veces, detrás de este altruismo hay una necesidad de controlar a los demás, o de sentirse imprescindibles, y esta es la sombra del Salvador, y tal vez de Superman. Superman podría intervenir en todas las tragedias, pero aquí la pregunta es, ¿debería hacerlo? Esta es una pregunta filosófica y psicológica profunda, porque cada vez que decide salvar a alguien, decide también a quién no salvar, y la carga de esta decisión es inmensa. Y este dilema recuerda la paradoja de la intervención. Si intervienes demasiado, creas dependencia, y si no lo haces, pareces cruel. Imagina a esa persona de tu familia que siempre quiere ayudar a los demás, que siempre quiere resolver sus problemas. Puede parecer útil, pero a la larga está ocasionando que las demás personas de su familia no sean independientes, no puedan resolver sus problemas por sí solos. Y aquí Superman enfrenta este dilema en una escala global. Su presencia constante como Salvador puede quitar independencia a la humanidad. Superman como figura también representa el dilema del paternalismo. Por ejemplo, ayuda o controla, empodera o protege, salva o impide que los demás aprendan a salvarse. Por otra parte, tenemos la presencia de Lex Luthor. Él no odia a Superman porque sea malo en sí, sino porque su mera existencia hace que todos los demás, incluyendo él, se sientan pequeños. Superman le recuerda que hay alguien mejor, más fuerte, más moral, más poderoso que él. Y para un narcisista como Lex Luthor, eso es impensable. Y aquí podríamos pensar que Lex Luthor también representa una sombra colectiva, nuestra incapacidad de tolerar que alguien sea mejor que nosotros. Y también puede representar ese temor a perder el control. Lex Luthor no quiere destruir a Superman solo por odio. Lo quiere destruir para que la humanidad no tenga que compararse con él. En el fondo, Lex Luthor es como ese compañero de trabajo que no soporta que su compañero tenga éxito. Necesita desacreditarlo, hacerlo caer. No por justicia, sino por un ego herido. Y esta es la representación de cómo el narcisismo puede volverse destructivo cuando se siente amenazado por la excelencia ajena. Y aquí la comparación de Superman contra el superhombre de Nietzsche es inevitable, pero vamos a darle un giro psicológico. Nietzsche no se refería a alguien con superpoderes, sino a un ser humano que ha superado la moralidad tradicional para crear sus propios valores. A un ser que abraza a la vida con todas sus dificultades y contradicciones. Eso es el amor fati. Y aquí Superman es literalmente un superhombre, pero él se rige por una moral tradicional muy humana, que esta fue enseñada por sus papás los Kent en Kansas. ¿Y qué pasaría si Superman, en lugar de seguir las reglas, decidiera crear su propio sistema ético? Aquí estaría negando su esencia superior para pertenecer. Y aquí podríamos decir que Superman es lo contrario al superhombre de Nietzsche, porque está eligiendo restringirse, no dominar.
no contradecir los valores humanos, sino adherirse a ellos tal vez por amor. Y esta renuncia voluntaria es su verdadera fuerza. Y aquí en contradicción entra Lex Luthor, que él sí quiere ser un superhombre. Él sí se ve a sí mismo como un hombre superior que puede guiar a la humanidad, pero él lo hace desde el resentimiento. Él no está buscando crear nuevos valores, solo quiere destruir los que le amenazan. Y este contraste nos enseña que el verdadero poder no está en la dominación, sino en la elección consciente de no ejercerla. Superman parece actuar por voluntad propia, pero aquí la pregunta es, ¿realmente lo hace por elección? ¿O simplemente está cumpliendo con un deseo que no es suyo, que fue implantado por sus papás y por la sociedad que lo idolatra? Y tal vez ese deseo de salvar al mundo no sea suyo. Tal vez fue algo aprendido desde niño, o como todos nosotros que crecemos tratando de ser lo que los otros esperan que seamos. Y Superman, aun con todo su poder, puede ser víctima de este fenómeno. Vivir no para cumplir sus propios anhelos, sino para responder al guión que la sociedad le escribió. Y a nivel cultural, su figura representa la obediencia perfecta al bien, pero ese bien nunca es neutro. Es un bien definido por la cultura dominante. Y Superman siempre defiende la ley y la justicia, pero nunca cuestiona quién hace esas leyes o qué intereses protegen. Y desde esta perspectiva, Superman no es un revolucionario, es un administrador del orden establecido. Está aquí para mantener el equilibrio, no para transformarlo. Y desde ese rol, su libertad está comprometida. Y así, su sentido del deber no es una elección libre, sino una programación. Imagina que una persona estudia una carrera que sus papás eligieron por él. Podría parecer exitoso y libre, pero realmente está viviendo su vida o la que sus papás eligieron por él. Y esa es la pregunta que Superman debería de hacerse en algún momento. Al principio de la película sigue los ideales que sus papás de Krypton le dejaron en un mensaje. Y al final solo hace más que confirmar estos ideales y esta misión con sus papás de Kansas. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál es el propio deseo de Superman? Y aquí si Superman o Clark Kent se atreviera a contestar esa pregunta, tal vez la respuesta sería que su mayor acto de libertad no es salvar al mundo, sino darse el permiso de existir más allá del deber ser. Y en el fondo Superman también es un espejo, refleja el deseo humano de tener a alguien que nos rescate. En tiempos de crisis, por ejemplo, la humanidad suele generar figuras míticas que simbolizan esperanza y protección, pero esta necesidad puede convertirse también en dependencia. En lugar de organizarnos nosotros mismos colectivamente, estamos esperando que alguien más lo resuelva. Queremos ser independientes, pero también sentir que alguien nos cuida. Y esta contradicción es profundamente humana, pero también profundamente política. Y en la mente de Superman también existe un dilema que muchos evitamos. ¿Quién soy yo si dejo de cumplir las expectativas de los demás? Si Superman dejara de salvar a los demás, ¿seguiría siendo Superman? ¿Tiene el derecho de desear algo propio? Y esta tensión entre el deber ser y el deseo es universal. En lo cotidiano, muchas personas viven atrapadas entre mandatos sociales, familiares o profesionales. Sienten que no pueden detenerse porque si lo hacen están traicionando a otros o traicionando a un ideal. Y esto le pasa a Superman. Puede permitirse descansar, detenerse un momento, ser un humano. Y aquí muestra a Superman como un ser lleno de dudas. Podrá ser el giro más valiente que James Gunn está aportando a la película. Y aquí tal vez el acto más heroico sería no salvar a los demás, sino poderse salvar a sí mismo, de la prisión simbólica del deber ser. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Quién decide qué es Superman? ¿Él o nosotros? La identidad de Superman está en constante negociación con la mirada pública. Según George Herbert Mead, el yo se construye a través de una mirada social, especialmente en cómo creemos que nos ven los demás. Y lo que Charles Cooley definía como el yo espejo se ve claramente en Superman. Y él sabe que ese juicio viene desde una mezcla de adoración, miedo, y como resultado tiene una presión aplastante de ser el Dios bueno, lo que lo obliga a actuar en una forma medida, controlada, casi perfecta. Y esta mirada lo congela. ¿Puede Superman, o todos nosotros, tener un mal día? ¿Puede Superman cometer un error sin ser interpretado como tiranía? Y este pequeñísimo margen lo aísla, lo limita, no le permite complejidades. Vive en esa jaula simbólica, en una vitrina moral. Lex Luthor representa una mirada hostil. Él lo ve como una amenaza, y el odio hacia Superman es existencial. Quiere redefinir lo que el mundo ve cuando mira a Superman. Y la batalla entre ellos dos también es una pelea por lo que significa Superman. Hannah Arendt habla del concepto de la banalidad del mal. Este concepto es muy interesante, porque nos invita a observar que el mal más destructivo no siempre viene de mentes perversas, sino a veces viene de personas que solo siguen instrucciones, que solo hacen su trabajo, sin cuestionar. Y en este contexto, Superman no está luchando solo contra grandes villanos como Lex Luthor, sino también contra ese mal silencioso, sistemático, burocrático, que no tiene cara ni capa. Por ejemplo, Lex Luthor es un villano grandilocuente, consciente de lo que está haciendo. Pero ¿qué hay de la burocracia que bloquea esos avances o hasta ayuda humanitaria por trámites? ¿O de quienes deciden no ver la injusticia porque no les afecta directamente? Y este tipo de mal es más difícil de combatir porque no se le puede golpear ni encarcelar. Es estructural, es la inacción, es el cinismo,
es la indiferencia. Y aquí Superman enfrenta su mayor límite. No puede salvar al mundo de su propio desinterés. Por eso el alter ego de Clark Kent sería importante. Desde ahí él puede exponer y hacer visible ese mal cotidiano que alimenta la desigualdad. Y esta es una enseñanza que podemos tomar nosotros en nuestro día a día. Ser más conscientes, tener un sentido crítico sobre las cosas y las noticias que nos rodean. Y así nuestro propio superpoder podría ser ese, el pensamiento crítico. Porque a veces el peor mal puede ser no solo el que destruye ciudades, sino el que se esconde en el silencio, en la rutina, en la obediencia ciega. Y así podemos aprovechar esta película para poder explorar la condición humana. El verdadero conflicto de Superman no está en el cielo o en supervillanos, está en su interior, en lo que desea ser contra lo que debe ser, entre cómo lo ven y quién realmente desea ser, entre el salvador ideal y esa persona que pudiera también ser salvada por otro. ¿Superman tiene el complejo de Dios o simplemente arrastra la culpa de la mirada del otro? El mandato de no fallar jamás. No hay una respuesta definitiva, pero esa ambigüedad es su riqueza psicológica, y quizá también la nuestra. Porque todos, en mayor o menor medida, vivimos atrapados en mandatos, en miradas externas, en luchas internas que no se ven. Y así después de esta reflexión podamos nosotros permitirnos no ser perfectos, no salvar a todos, permitirnos el no cumplir siempre con las expectativas de los demás, solo ser, y con eso empezar a liberarnos. Gracias por ver este video. Si resonó algo contigo de lo que platicamos en este análisis, por favor déjalo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.